A grabar, ya. Ya está grabándose. Buenos días, Celcita. Buenos días, María Elena. Buenos Bien, días, muchas bueno, gracias. gracias. Mientras vamos avanzando porque como siempre nos dice, la hora es la hora. Y el tiempo es oro y tiene que marcarse lo que siempre Dios ha creado, la puntualidad. Entonces, María Elena, ¿serías tan amable la oración de ingreso para dar Ya, inicio? ¿Sí? muy bien, muy Muchas bien, gracias. Escuchamos, muchas ¿sí? gracias. En esta ocasión, como yo tengo un librito de oraciones, mis oraciones, voy a tomar estas palabras, ¿no? Esta oración. Dios es mi Padre y está presente en todo el universo. A donde quiera que vaya, donde quiera que esté, Dios está conmigo y me protege. Dios es vida infinita que fluye constantemente hacia mi interior y me hace saludable. Siempre estoy envuelto por el amor de Dios y por eso mi mente siempre está en paz y plena de confianza. Amén. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Malena, muchísimas gracias. Bueno, les explico, ¿no? Perdón, un ratito. Ya, les voy a explicar. Este tema yo estaba escribiendo para poderles dar esta charla, para transmitirles esta información y que lo lleven al conocimiento. Entonces, cuando en eso, como uno siempre es guiado por los maestros, la misión para la cual uno ha venido en el presente a esta tierra, se me dio por revisar mi librero y tomo este libro, Vivir con Dios. Si lo pueden ver, Vivir con Dios, que es del maestro Masaharu Taniguchi, Vivir con Dios. Aquí comencé a revisar y saco la página 139, capítulo 6, que dice La misteriosa fuerza del subconsciente. Lo que tú me preguntas va a tener respuesta en este libro, igual tú, Elcita. Igual tú, Isabel, buenos días. Buenos días, Isabel. Entonces, yo necesito, con mucho amor les digo, que tomen nota, escrito, aunque ya está siendo grabado esta información y después se sube al YouTube. Mi hijita ya les he mencionado, ¿no? Que ella lo va a subir. Isabel, buenos días. ¿Serías tan amable de darme o escribirme el mes de tu cumpleaños y el día? Buenos días. Buenos días, Isabelita. Sí, Estoy primita, es el 9 de junio de 1979. junio, ¿no? Sí, El 9. sí, 9 de junio. Ya. Gracias, Isabel. De esa manera todos nos vamos conociendo, todos los que nos conectamos, y todos van a recibir bendiciones cuando yo ponga el día de sonomástico, ¿sí? Mucha luz. Entonces, como les digo, este librito no fue tomado por azar, simplemente la vibración del espíritu me lo pide porque yo les he mencionado primero en mi mente que este año yo necesito que ustedes despierten rápido, ¿no? Y ya mucha información y no se da mucho a la práctica. Martita, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Martita. Gladys, buenos días. Buenos días, Margarita. Buenos días. Martita, ¿serías tan amable de darme tu día de tu cumpleaños y tu mes? Tú también, Gladys, por favor. Ya, ok. El 19 de abril, Abril 19, ya. sí, 19 de abril. Ya pasó, ¿no? Mira, pues, como sí, ya pasó.
Por eso es importante saber las fechas para que reciban bendiciones y mucha luz de todo el grupo, ¿sí? Discúlpenme si no lo hice en años anteriores. Gladys Pérez. Buenos días, Margarita. Buenos días, Claricita. Buenos días. Mi fecha de nacimiento es el 3 de marzo. Marzo. Qué hermoso. Ahora sí ya estoy llenando las fechas de su onomástico. Conforme vayan entrando, ya les voy preguntando. Entonces, Gracias. papelito, lapicero para iniciar esta maravillosa información. En la Sutra Sagrada, si ustedes tienen la Sutra Sagrada, ¿ustedes han grabado lo que dice en ilusión? Ilusión. Creer como existente lo que no existe, en esto consiste la ilusión. Se dice ilusión al desconocimiento de la verdad. Entonces, cuando hay desconocimiento, ¿qué hay que hacer? Hay que llevarlo al Conocimiento, claro. Hay que llevarlo al conocimiento, no está siendo guardado en el conocimiento. Entonces, por eso le digo papel y lápiz para llevarlo al conocimiento. ¿Dónde está el conocimiento? Dentro de su psiquis. Dentro de su psiquis está guardado. ¿Alguien quiere? Perdón un ratito. Carmen. Carmencita Ramírez o Carmen, sí. ¿Serías tan amable de... Carmen, tu apellido y tu fecha de nacimiento. Hola Margarita, soy yo, Carmen Linares. Oh, Carmencita linda. Estoy ¿Cómo pidiéndole estás? fechas de su nacimiento para poderla saludar a todo el grupo que están. Y Ah, mira, ya, 16 de julio del 58. Julio. Ya. Muchísimas gracias. Ya, un besito para ti. Gracias, Carmencita, del mismo modo. Empiezo, ¿sí? Lápiz y papel. Entonces les decía que si hemos leído ilusión repetidas veces, ahí te dice creer, tomar como existente lo que no existe, en esto consiste la ilusión. ¿Qué es lo que tomamos como lo que no existe? La enfermedad. La enfermedad no es existencia verdadera, pero como lo hemos tomado y creemos que existe, se manifiesta. Lo otro, creer como existente la carencia y estamos en búsqueda de cómo ser prósperos, no lo vamos a lograr, o si lo logramos va a ser finito, no infinito, porque la prosperidad no está afuera, sino dentro de nosotros, y hay algo que lo está bloqueando. Por eso vuelvo a repetir, creer como existente lo que no existe, en esto consiste tu ilusión. ¿Qué significa el cáncer? El cáncer también significa creer como existente lo que no existe, en esto consiste la ilusión. Creer como existente lo que no existe, que es la desarmonía, los conflictos entre hijos, padres, abuelos, familias, es ilusión. No existe, pero se manifiesta por tu creencia, porque solamente te pasa a ti y no a otros. Entonces, si fuera para otros, ahí es equivocado lo que yo les estoy expresando, pero Dios, a través de Masaharu Taniguchi, nos dijo un montón de veces en la Sutra Sagrada Ilusión. Por eso, si no se comprende, no se ha llevado al conocimiento, se manifiesta. Acuérdense lo que dice ilusión, creer como existente lo que no existe, en esto consiste la ilusión. Se dice desconocimiento de la verdad. Lo inverso al desconocimiento, ¿qué es? Conocimiento. Yo les voy a transmitir información. El maestro y todos los eruditos y todos los seres elevados les transmite información. Depende de cada uno si lo llevamos al conocimiento, entonces ya no se hace desconocimiento, sino conocimiento. ¿Me entendieron hasta acá, amiguitas? ¿Están dispuestos a llevar toda esta información al conocimiento, que es practicar, pero ¿dónde? En la mente. Practicar. Cuando escuchen una información, por eso cuando yo empecé a leer metafísica, no noticias, no periódicos, si alguien viene y tiene el hábito de estar criticando, juzgando, hablando, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuidar el psiquis interno, que es muchas gracias, muchas gracias. Y ahí nomás podemos ver lo que les estoy explicando.
No, está en desconocimiento de la verdad. ¿Qué tengo que hacer? Cuidar mi interior. Toda la crítica, todo el mal afuera no puede entrar a mí. Y si entra, es el espejo que yo he permitido y es engramas guardados. Los engramas son cuando yo he recibido mucha información, no solamente de esta vida, sino de vidas pasadas. Y vengo con engramas cargando y hago mi destino y se manifiesta a través de ¿qué? Del subconsciente, que es el 95%. Y el 5% es el consciente, o sea, el despierto. Yo ahorita les puedo hablar, me puedo mover, las puedo mirar, podemos interactuar. Ese es el consciente, que es el 5%. El 95% es el subconsciente, donde está grabado todos los engramas de vidas pasadas, lo que yo hice, lo que me hicieron, y guardé resentimiento, odio, fui maltratada, fui violada un montón de veces. El cuerpo manifiesta y es como una lectura el cuerpo de todo lo que hemos pasado. Entonces, cuando ustedes comiencen a ver canalizaciones de muchos personajes, se van a dar cuenta y van a llevar al conocimiento que nada de lo que nos está pasando, todo el drama que vivimos, no tiene existencia verdadera. Entonces, empiezo. La misteriosa fuerza del subconsciente es extraído de este libro maravilloso. Si pueden ustedes adquirirlo, lo pueden adquirir en Arenales 1198. Vivir junto con Dios de Masaharu Taniguchi, la página 139, capítulo 6. Dice, cuando quieran ustedes, por favor, preguntar, no hay problema, yo me detengo y las escucho con mucho amor, ¿sí? La misteriosa fuerza del subconsciente, la sutil pero amplia acción del subconsciente. Ya te he explicado varias veces sobre el subconsciente, pero en esta ocasión lo haré para los nuevos adeptos. Si no se ha llevado al conocimiento, volvemos a ser nuevos, a pesar de que mucho proclamamos ello no ye, pero no lo llevamos al conocimiento, por eso somos nuevos. Entonces dice, los más antiguos podrán aprovechar para hacer una recapitulación. El subconsciente comprende una parte muy amplia de la mente y en él están almacenadas todas las memorias acumuladas desde el momento de nuestro nacimiento. Mire qué fuerte es el nacimiento. Todo lo que la gestante está hablando, las quejas, las censuras, los dramas, las creencias de dolores, los miedos, las carencias, todo, el feto lo va grabando y se va a volver un ser que por más inteligencia tiene ya un bloqueo, producto de los diálogos que escuchó. Es decir, el recuerdo de todo lo que hemos visto y oído están almacenados ahí. Por favor, traten de conectarse con la lectura, ¿sí? Pero el subconsciente no es un simple depósito de memorias. Él controla nuestras funciones fisiológicas. Por ejemplo, no es necesario que la mente despierta, llamada consciente, piense en hacer que el corazón produzca 72 latidos por minuto, controlando que se bombee la sangre. Atento al reloj. Aunque el consciente no piense nada al respecto, el subconsciente sabe exactamente cuántas veces el corazón debe latir por minuto. También sabe cuántas respiraciones debemos efectuar por minuto. Así, él mantiene las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo en actividad constante, conservando nuestra salud. Por esta razón, si en nuestro subconsciente hay la idea de autodestructiva del pecado, se producirá el descontrol de las funciones fisiológicas y enfermaremos. ¿Qué significa esto? El implante religioso ha sido pero muy fuerte, implantaron el concepto de pecado. Por eso nos cuesta a veces aceptar estas verdades.
únicas. Tenemos que el pecado existe y todavía nos refuerzan mucho. Ustedes son pecadores y en la oración que emitimos y que fue grabado por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Y seguimos atormentándonos con esa palabra. Y en la sutra te dice que el pecado no tiene existencia verdadera porque Dios no lo creó. Pero seguimos juzgando externamente a las personas como malo o bueno. El malo es pecador, el bueno no peca. Entonces, ahí es donde viene a grabarse las partes fisiológicas en el cuerpo y vamos enfermándonos. Sigo. Relación entre consciente y subconsciente. Dicen que el consciente solo comprende alrededor del 5% de nuestra mente y el subconsciente llega a abarcar el 95%. Cuando la mente consciente se encoleriza o se pone sumamente triste, estas emociones se imprimen fuertemente en el subconsciente. Como consecuencia, el subconsciente que controla las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo termina por provocar el descontrol de estas funciones. Después de una cólera, una tristeza, esperen, vamos a empezar a manifestar fisiológicamente cosas en nuestro cuerpo. Se produce todo tipo de sucesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos aparentemente algo externo nos viene a nosotros con fuerza, como una tormenta, algo fuerte, ¿no? Simplemente yo siempre les digo, agradezcan, 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 mentalmente agradezcan y su mente la tornan pacífica. Pero si yo reacciono a eso, se produce la ley de acción y reacción. Ya se produjo una ley que está en el mundo terrenal, acción y reacción. Pero si alguien muy sabio dentro de su círculo familiar dice, agradece, agradece, no entres al conflicto, agradece, agradece, porque se está desactivando una energía densa que yo mismo he tenido, por eso he atraído cualquier circunstancia. ¿Qué podemos hacer? Agradecer. Algo se está manifestando en el cuerpo, agradece, agradece, agradece. Porque mañana más tarde, crean lo que les digo, vamos a empezar a tener molestias en nuestro organismo. Así nomás, una vez yo tuve una tristeza muy profunda, y yo comencé a caminar y eso que estábamos en una actividad con mi hijita, mi mamá, estaba el día de mi onomástico, mire, nos fuimos nosotros de paseo. Ese día nos hospedamos antes de Asia, en un fondo, ¿no? Entonces, pero no sé por qué comencé a recordar algo que tuve una tristeza tan profunda y lo primero que hice, Padre mío, tengo una tristeza, me ha venido una tristeza. Pedí a Dios y le entregué a Dios esta emoción que todavía tenía guardado. Y después entendí por qué había sido eso, un recuerdo que tenía muy profundo. En lugar de decir, caramba, voy a ocultar esa tristeza, no, ¿a quién más recurrí? Solamente a Él. Padre mío, tengo una tristeza, ayúdame, tengo una tristeza. Y eso me acordé de que una vez leí uno de los libros de Osho, que decía, cuando tengas un dolor de cabeza, comienza a decir dolor de cabeza, dolor de cabeza, dolor de cabeza, y sueltas, sueltas. Y eso es lo que empecé a hacer, y solté. Y fue un momento muy maravilloso, muy maravilloso. Entonces, ya tienen un poquito de esa práctica. Cuando la mente consciente se encoleriza o se pone sumamente triste, estas emociones se imprimen fuertemente en el subconsciente. Como consecuencia, el subconsciente que controla las funciones fisiológicas de nuestro cuerpo termina por provocar el descontrol de estas funciones.
Consta que últimamente se ha incrementado mucho la incidencia de cáncer. El origen de esta enfermedad está en la mente congestionada de sentimientos ¿de qué? De cólera, odio, rencor, etcétera. Este estado mental se proyecta en tu cuerpo, altera tus funciones fisiológicas y provoca la tumoración en alguna parte de tu cuerpo. El estado mental tuyo se manifiesta concretamente en forma de sarcoma o cáncer. El consciente es la mente en vigilia y como comandante que dirige las funciones fisiológicas de tu cuerpo, da las órdenes a tu subconsciente y hace que se manifieste en tu cuerpo la imagen que diseñas en tu mente. Las emociones fuertes sufridas por el consciente se graban en el subconsciente y alteran las funciones fisiológicas. Así el congestionamiento emocional que ocurre en la mente consciente termina resultando en el surgimiento de un tumor en tu cuerpo. El desempeño de la medicina en el pasado. Hoy la medicina evolucionó de forma extraordinaria y está bien diferente de la época pasada. Antiguamente la medicina consideraba al hombre apenas desde el punto de vista físico y buscaba únicamente soluciones materiales, tratando de curar enfermedades por medio de medicamentos. Por ejemplo, para tratar la úlcera gástrica, consideraba una enfermedad provocada por la acidez excesiva del jugo gástrico, que ataca químicamente la mucosa interna de tu estómago. Suele darse bicarbonato para neutralizar la acidez y bismuto para recuperar la parte lesionada de la mucosa estomacal. Con la rápida evolución de los conocimientos de la humanidad, también hubo un gran avance en el campo de la cirugía y como consecuencia se difundió la idea de que para curar la úlcera estomacal bastaba extirpar la parte afectada. Así se desarrolló un tipo de tratamiento que consiste simplemente en extraer una parte que puede llegar a 2/3 del estómago. La medicina que considera el hombre como un ser constituido de mente y cuerpo. La medicina progresó más aún y se descubrió un nuevo campo que pasó a ser conocido como medicina psicosomática. Según esta nueva área de la medicina, el hombre no es un simple cuerpo carnal, superficialmente es un cuerpo carnal, pero la esencia tuya es un conglomerado mental. Así se desarrolló la medicina que defiende la necesidad de tratar al paciente considerando también los factores psicológicos, es decir, la medicina que envuelve tu cuerpo y tu mente. La úlcera estomacal también es una enfermedad cuya causa es mental. Se ha descubierto que la úlcera estomacal también es una enfermedad causada por tu mente y varios médicos han comenzado a preconizar que se produce la cura cuando se orienta al paciente a que mantenga siempre la mente llena de sentimientos de paz y armonía. Ellos mismos aplicaron este método de tratamiento y obtuvieron buenos resultados. El estrés. El doctor Hans Selye, profesor de la Universidad de Montreal, Canadá, autoridad mundial en medicina psicosomática, afirma que todas las enfermedades se originan del estrés mental. Estrés significa depresión, tensión y agitación anormal de la mente. Esas partes que yo les menciono podrían tomar nota para que ustedes sepan lo que provoca cada emoción, ¿sí? Les vuelvo a repetir. Estrés significa depresión, tensión y agitación anormal de tu mente. La palabra estrés al inicio era un término específico de ingeniería, referente al estudio sobre la resistencia de los materiales, pero posteriormente empezó a ser empleado para designar la tensión mental.
Vamos a imaginar un tejado. Este tejado abre un libro, lo coloca sobre la mesa, como si fuese un tejado. Debería hundirse debido a la fuerza de la gravedad. Pero eso no sucede porque hay un equilibrio entre la fuerza de la gravedad y la fuerza interna que reacciona contra ella. Esta fuerza que reacciona contra la gravedad, que presiona el tejado hacia abajo, es el estrés. Supongamos que en una cierta familia la suegra presione a la nuera siente internamente un fuerte deseo de reaccionar, pero muestra una fisonomía normal, como si no sintiese nada. En realidad, la mente de esta nuera no está tranquila. Dentro de ella existe el deseo de reaccionar a la presión de la suegra, pero ella disimula este sentimiento. Se da el nombre de estrés a este deseo de reaccionar contra alguna presión que viene de afuera. Sobre la manera de eliminar el estrés. Las personas no se enfermarían si lograsen manejar hábilmente el estrés y extinguirlo. Por ejemplo, si la persona extravasa y elimina la energía del estrés golpeando la pared o expresando la cólera en una hoja de papel, logrará evitar enfermarse. Muchas veces las personas se curan cuando asisten al seminario de entrenamiento espiritual de Seishon Oye y participan en la ceremonia de purificación. Ahí es donde ya les están dando las respuestas para que puedan ustedes sacarlos inmediatamente. Escriban. En esta ceremonia, los participantes escriben en una hoja todos los sentimientos negativos que tuvieron en el pasado, como odio, cólera, resentimientos guardados en el fondo de la mente, y enseguida queman ese papel, mientras en conjunto efectúan la lectura de la sutra sagrada Lluvia Néctar de la Verdad. La cura ocurre porque el estrés que estaba oculto en lo profundo de esas personas se exterioriza y se elimina. El estrés provocado por la cólera desaparece por medio de actos como golpear la pared o exteriorizar por escrito lo que siente y enseguida quemar el papel. Es decir, actos que desvían el sentimiento, actos que desvían el sentimiento causante del estrés hacia otra dirección o hacen que él se consuma en el fuego. Pero es mejor encontrar un medio de extinguir el estrés sin recurrir a tales actos. El sentimiento de gratitud elimina el estrés. No importa quién o qué nos esté oprimiendo, si es la suegra o si son los competidores en los negocios o quizá hechos que crean dificultades en nuestra vida. Debes cambiar tu mente con relación a ellos y dirigirles sentimientos de gratitud. La gratitud posee la fuerza capaz de cambiar las distorsiones de la mente, volviéndola tranquila y perfecta. Si el estrés es la causa de las enfermedades, ¿cómo eliminarlo? Ante esta pregunta, el doctor Hans respondió que no hay otro medio sino agradecer siempre. Apunten eso, por favor. Agradecer siempre. Pensar de modo positivo y cambiar el odio por la gratitud. Por ejemplo, en el caso de que una suegra maltrate a la nuera, ésta no debe pensar con hostilidad que la suegra vive maltratándola, sino pensar de la siguiente manera y hacer que brote el sentimiento de gratitud. Temporalmente mi suegra está manifestando maldad para fortalecer y purificar mi alma, eliminando mi karma negativo. Esto no solamente para la suegra, hijos, hermanos, vecinos, parientes, amistades. Existe el dicho, una piedra preciosa
No brilla si no es lapidada. Un diamante en estado bruto carece de brillo, pero el diamante lapidado brilla porque fue muy bien pulido. Para pulir un diamante inicialmente se usan lijas muy ásperas y después gradualmente las menos ásperas. De esta manera una piedra bruta sin atractivo se transforma en una joya que brilla intensamente. Lo mismo sucede conmigo. Hubo un caso que leí que un muchacho se hizo millonario cuando recogía piedras, las pulía y comenzó a hacerle diferentes diseños. Los ponía en una caja bien bonita, con envoltura todo, y los comenzó a ofrecer en las tiendas. Y así comenzó a distribuir cantidad de esas piedras que eran recogidas gratis, pero él estaba conectado con la naturaleza de las piedras. Entonces el espíritu de las piedras de repente les daba qué dibujo tenía que tener para que le alcance la prosperidad que tanto deseaba. Se conectaba con amor. Entonces él se hizo millonario, eso lo leí hace muchos años. De esta manera, una piedra bruta sin atractivo se transforma en una joya que brilla intensamente. Lo mismo sucede contigo. En lo que se refiere a tu imagen verdadera, tu alma es resplandeciente y maravillosa, pero en el nivel fenoménico ella aún es impura y llena de imperfecciones y no manifiesta la verdadera belleza que le es inherente. Por eso, mi suegra pule mi alma con lijas ásperas. Ella es una enviada de Dios que purifica mi alma. Muchas gracias. Es bueno que la nuera piense de esta forma y cambie el resentimiento por el sentimiento de gratitud. Experimento con un paciente en los Estados Unidos. Esto puede ayudar mucho, María Elena. En los Estados Unidos hay el registro del caso de un paciente que fue muy útil para la medicina. Él ingirió un alimento muy caliente y pegajoso que se quedó adherido al esófago, provocando una quemadura grave. La quemadura sanó, pero como las paredes del esófago se pegaron, impedían que los alimentos pasasen. Entonces el médico cortó la ligadura esófago-estómago y abrió un orificio en el abdomen del paciente, a la altura de la boca del estómago, para la entrada de los alimentos. Normalmente el paciente llevaba la comida a la boca, después masticaba el alimento, lo sacaba y con el auxilio de un embudo lo enviaba al estómago. En adelante, por la acción del jugo gástrico, la digestión se procesaba normalmente. Esta fue la solución que encontró el médico. Sucede que a través de ese orificio abierto artificialmente era posible ver a simple vista el interior del estómago del paciente. El doctor se valió de este paciente para sus experimentos. Provocó en él diversas emociones para saber de qué modo las alteraciones emocionales afectaban la membrana mucosa del interior del estómago. Por ejemplo, él llegó a exasperar al paciente diciéndole: ¿sabe lo que su esposa hace mientras usted está aquí internado? Unos días atrás la vi que paseaba en un parque acompañada por un hombre muy simpático. Hasta me dio la impresión que tuviesen una relación amorosa. El médico se lo contó como si realmente hubiese visto la escena. El paciente se puso furioso, pensando que su cónyuge lo traicionaba mientras él estaba hospitalizado. Al día siguiente, el médico espió por el orificio del interior del estómago del paciente y constató que se había formado una úlcera. Entonces le contó la verdad al paciente: ayer le mentí. Hice un experimento para ver cómo se alteraría el interior de su estómago si usted se ponía furioso. No se preocupe,
que su esposa es una mujer honrada y fiel y nunca salió a pasear con otro hombre. De esta forma tranquilizó al paciente y al día siguiente, al observar el interior de su estómago, constató que la úlcera estaba completamente curada. El estómago es algo como el cerebro de los órganos internos. Es la parte del cuerpo donde las alteraciones emocionales ejercen gran influencia afectándole su función. Las almas que se vuelven cónyuges con respectivas mitades de una sola alma. Retomemos el tema de la relación entre nuera y suegra. Mientras la nuera ve a la madre de su esposo como suegra, no se establecerá la verdadera armonía entre las dos. En Seishon Oye tenemos el siguiente concepto sobre el matrimonio y la relación entre nuera y suegra. En verdad, los cónyuges son una sola alma que se dividió en dos partes. Una de ellas se aloja en el cuerpo masculino y la otra en el cuerpo femenino. Un hombre y una mujer, aún teniendo cuerpos distintos y viviendo en lugares diferentes, si son las respectivas mitades de una misma alma, se sintonizan y se atraen el uno al otro. Así se acercan y llegan a ser cónyuges. El esposo y la esposa son las mitades de una alma, por lo tanto, un solo ser. A partir de este concepto, los problemas entre nuera y suegra se resuelven de modo natural. La esencia de la mitología. En todos los países, la tradición milenaria existen mitologías que se transmiten de generación a generación. Desde tiempos remotos, la mitología se basa en la verdad universal, que en la antigüedad, cuando la inteligencia científica aún no se había desarrollado, los pueblos dotados de gran intuición captaron bajo inspiración y pasaron a relatarla en forma de cuentos. El concepto de unión conyugal presente en la mitología griega. Según la mitología griega, el hombre y la mujer en el principio eran un solo cuerpo dotado de 4 brazos y 4 piernas. Como vivían siempre abrazados, Júpiter se puso celoso, decidió separarlos y les hizo un corte en sentido vertical. Él podría haberlo hecho en línea recta, pero creyó más interesante efectuar el corte de modo que en una de las partes hubiese un punto convexo y en la otra un punto cóncavo. De este modo, la mitad con un punto saliente fue el hombre y la otra con una cavidad, la mujer. El concepto de la unión conyugal en la mitología judaica. En el Génesis, Antiguo Testamento de la Biblia, consta un mito judío, según el cual Dios creó el primer hombre llamado Adán. Sin embargo, creyendo que no era bueno que el hombre estuviese solo, hizo que Adán durmiera profundamente, les trajo una costilla y creó a Eva, su esposa. Tanto en la mitología griega como en la judía está implícito el hecho de que el esposo y la esposa son originalmente un solo ser. De ninguna manera los cónyuges son personas que se unen y se separan. En la mitología japonesa también consta que el dios Izanagi y la diosa Izanami se originaron de un único dios. No sé si tú y tu cónyuge se casaron después de un enamoramiento espontáneo o mediante la presentación de un tercero. Pero sea como fuese, se convirtieron en cónyuges porque son las mitades de una sola alma. Así como las ondas de radio sintonizan con las ondas de la misma frecuencia, un hombre y una mujer que son las mitades de una sola alma, se sintonizan y se unen naturalmente. Por lo tanto, la unión conyugal no es una simple relación en que las personas se unen o se separan cuando bien les conviene. El esposo es la manifestación de la mitad de la vida de la esposa y viceversa.
Seisho Noye explica así el modo fundamental del ser del alma humana. Si la esposa comprende que ambos cónyuges son las mitades de un alma que se volvieron a unir y formaron un hogar, podrá concluir que la madre del esposo, a quien comúnmente se le llama suegra, también es su verdadera madre. De esta manera desaparecerá la causa de la discordia entre nuera y suegra. Y ellas pasaron a amarse recíprocamente. La nuera considerando a la suegra su madre verdadera y la suegra viendo a la nuera como su hija verdadera. Así se soluciona la discordia entre nuera y suegra. Cuando la nuera piensa que su vínculo con la suegra es apenas legal, porque no es su madre biológica, podrá pasar a alimentar odio contra ella por cualquier motivo. Sin embargo, al comprender que la vida de la pareja es una sola, entenderá que la madre del esposo también es su madre verdadera. Así la nuera pasará a tratarla como si ella fuese su madre de verdad, sintiéndose unida a ella por el vínculo espiritual y no apenas por el legal. Y como resultado, el hogar se volverá perfectamente armonioso. Cuando los profesores de Seisho Noye orientan de esta forma, la nuera que vivía en discordia con la suegra empieza a tratarla como una madre verdadera. La suegra también comienza a pensar, tengo una hija querida más, yo no la he criado, pero ella ha regresado a mí transformada en una joven maravillosa y empieza a tratar a la nuera con mucho afecto. En ese hogar reinará la armonía total. Problema que se genera por el conflicto entre el hijo verdadero y el hijastro. En la anterior a veces vemos como suegra a la mamá, y a veces lo comentamos. Más está a favor del yerno que de mí, dicen, ¿no? Más está, parece que su hijo fuera el esposo y no yo. Y tratamos mal a la mamá. Y esto de repente podrán decir, yo no tengo suegra, pero lo tuvieron si han estado casados, si están casados. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Vuelvan al inicio. Comiencen a hacer gratitud y oración de perdón a ese ser, que gracias a ella tienen a su esposo y gracias al esposo y a ella tienen frutos. Entonces, sí tienen. Se ha comentado muchas cosas fuertes y negativas de la suegra. Y miren nomás, cuando yo me separé, ya me divorcié, ella al comienzo tuvo un rechazo hasta para verme. Pero yo decía, ya conocí estas enseñanzas y decía, mis hijos tienen que reverenciar y honrar a su abuelita. Y digo, como ella vive sola, entonces tengo que llevarlos. Y yo me quedaba en el carro abajo esperándolos y ellos subían a ver a su abuelita y les decía, llévenle esto, le comprábamos pollo, lo que le gustaba, le compramos esto, llévenle. Yo me quedaba abajo leyendo en el carro. Hasta que un día mi hija decía, no puede ser que mi mamá esté abajo sola esperando, que suba para que la vea a mi abuelita. Y yo decía, ¿cómo la voy a ver si ella está rechazando porque cree que yo he retirado a su hijo de la casa? Y después decía, y tienes razón, porque si a mí me pasa eso y que a mi hijo lo retiren de la casa, qué dolor como mamá estoy sintiendo. Entonces sí tengo que reverenciar a la suegra. Y comencé a hacer en silencio. No importa si ella me miraba bien, no importa si ella me atendía, no importaba. Lo importante es que yo tenía que darme cuenta, ya me daba cuenta por conocimiento y comencé a hacer ese servicio espiritual en mí. Yo tenía que sanar algo que guardaba de ella. Y fíjense cómo se logra después los resultados. Ella comenzó a mirarme con mucho cariño, y no solamente con mucho cariño, le gustaba que subiera y comenzaba a comentarme y a contarme muchas cosas. Por ella me enteré muchas cosas del pasado y comencé a verla con mucha reverencia. Y cuando ella ya enfermó porque tenía guardados sentimientos, no perdón hacia el esposo, lógicamente su cuerpo físico, que es lo que fisiológico que estamos leyendo, le ocasionó y se manifestó un cáncer, ¿no? Pero ya era incurable y ya terminó sus días.
Cuando yo ya con mi mamá en esas semanas que ella había sido enterrada con todos sus honores, todo, mi mamá la estaba yo relajando y en ese momento mi mamá, sin preguntarle de la señora, mi mamá me dice, aquí está la señora Lola y me está pidiendo disculpa por no haberse despedido de mí. Y me dice, qué maravillosa hija que tiene doña Flor. Escuchar eso fue muy grato para mí. Ya nos habíamos reconciliado un montón. ¿Por quién empezó? Por la persona que ya estaba despierta, el consciente ya estaba más despierto. Y el subconsciente me decía, perdona, libera todos esos engramas o desfases que puedas tener con relación a ella. Entonces, si no tienen a sus suegras vivas, háganlo, por favor. Resuelvan las cosas. No dejen pendientes, ¿sí? Gracias. Sigo, ya falta poco para empezar a hacer las preguntitas para que ustedes aporten, ¿sí? Cuando la nuera piensa que su vínculo con la suegra es apenas legal porque no es una madre biológica, podrá pasar a alimentar odio contra ella por cualquier motivo. Sin embargo, al comprender que la vida de la pareja es una sola, entenderán que la madre del esposo también es su madre verdadera. Así la nuera pasará a tratarla como si ella fuese su madre de verdad, sintiéndose unida a ella por el vínculo espiritual y no apenas por el legal, y como resultado el hogar se volverá perfectamente armonioso. Cuando los profesores de Seishon Oye orientan de esta forma, la nuera que vivía en discordia con la suegra empieza a tratarla como una madre verdadera. La suegra también comienza a pensar, tengo una hija querida más, yo no la he criado, pero ella ha regresado a mí transformada en una joven maravillosa, y empieza a tratar a la nuera con mucho afecto. En ese hogar reinará la armonía total. Hay casos de problemas generados por el conflicto entre el hijo verdadero y el hijastro. Este tipo de problemas también puede resolverse fácilmente mediante la aplicación de las enseñanzas de Seishon Oye. Cierta señora residente en la provincia de Chikawa tuvo un hijo y cuando comenzó a caminar percibió que sus piernas estaban torcidas de la rodilla hacia abajo. Eran totalmente arqueadas hacia adentro. Por eso el niño al caminar pisaba con la parte lateral de los pies en lugar de hacerlo con las plantas. De esta manera los pies se enredaban y frecuentemente se caía. Cierto día la madre escuchó decir que si recurriese a Seishon Oye, lograría la cura de cualquier enfermedad y viajó desde la provincia de Ichikawa hasta Tokio con su hijo para que yo la orientase. Ella me pidió que orara colocando mis manos sobre las piernas del niño, pero yo le dije, no es necesario, regrese a casa y lea con mucha atención el libro La verdad de la vida. Le aseguro que con eso él se curará. Tal vez yo hubiese curado al niño colocando mis manos en sus piernas defectuosas y haciendo la oración de la cura. Pero en este caso, aunque el niño se curase físicamente, la madre no obtendría la salvación de su alma. Es como sucede cuando una persona se alivia de un problema físico con la ayuda de masajes, creyéndose curada, ella no vuelve a buscar a un masajista. Yo le dije a esa señora que leyera el libro La verdad de la vida, porque leyéndolo comprendería los errores de su mente. Y cuando ella corrigiese su actitud mental, el problema del hijo desaparecería. Pero según ella misma contó después, en aquella oportunidad pensó, el profesor no quiso orar imponiendo las manos en mi hijo, porque consideró incurable su mal. Mire cómo es la interpretación equivocada, ¿no? Y durante todo el viaje de regreso lloró incesantemente. Le era imposible contener esa tristeza. Al llegar a casa continuó llorando toda la noche. Oscar Wilde dijo, en el fondo de la tristeza se encuentra el camino hacia la tierra sagrada.
Fue lo que le sucedió a esa madre. Después de llorar hasta que se le secasen las lágrimas, percibió que debería seguir mi consejo y leer el libro La verdad de la vida. Así efectuó su lectura con enorme fervor. Leyendo el libro, comprendió que la dolencia del hijo es reflejo de la mente de la madre. Comprendió que las piernas de su hijo eran torcidas porque en su cuerpecito se manifestaba la discordia que había en el mundo mental entre él y su media hermana. Y percibió que el origen de eso estaba en su propia mente, que hacía discriminaciones entre su hijo verdadero y su hijastra. Ustedes saben que en el divorcio, el papá de mis hijos se volvió a casar y él no quería tener más hijos, porque la esposa tenía cálculos renales y aparentemente le habían dicho, aparentemente, que no iba a poder salir en estado. Pero ella salió en estado y le dio 2 hijos más. Entonces, como yo estaba en ese proceso de sanación, de desapego total y de inmensa gratitud, porque estuve haciendo mi práctica fuerte. ¿Por qué? Por el amor hacia mis hijos. Entonces dije, mis hijos son maravillosos y como ya empezaba a leer y a nutrirme de los libros de la verdad de la vida, ahí entendí lo que ahora les estoy leyendo porque yo lo leí. Entonces decía, mis hijos no, tienen que armonizarse mis hijos, ellos son sus hermanos, no son bastardos, son sus hermanos. Porque mucho he escuchado las expresiones de esa palabra de algunas amiguitas, bastardos, y niegan, y los hijos que tienen mucho resentimiento y se parcializan con la mamá, mencionan como bastardos a los otros hermanos. Entonces es un veneno fuerte y eso lo tuve que testiguar a través de una amiguita que falleció por esclerosis múltiple y así se expresaba ella. Y no solamente quedó eso, sino simplemente lo esparció hacia la mente de sus hijas. Y a 2 de las hijas también le ha dado lo mismo. No perdonaron, no querían saber del hermano y culpaban mucho al papá. Y las 2 están también con toda esa degradación de la esclerosis múltiple. Entonces, es muy hermoso cuando mi hija la escucha a mi hijo hablar de sus hermanitos, están pendientes de sus cumpleaños para ir a saludarlos. Y ellos también, porque todo es recíproco. Y ellos también, los quieren un montón. Y digo, bendito sea el corazón de mis hijos. Y mucho más bendito sea el que yo haya hecho que mi consciente despierte y comience a leer los libros de la verdad para tratar de hacer cada día un cambio, una transformación en mi mente y lograr que todas las almas se unan porque nadie nos hizo daño, nadie. Solamente me tuvieron que pulir más el alma, ¿no? La mente de los padres se refleja en el hijo. Esta señora se casó con un viudo que tenía una hija y un tiempo después tuvo su propio hijo. Así ella criaba a su entenada y a su hijo verdadero. Al leer la verdad de la vida, ella notó que trataba de modo diferente a los dos, cuidando con cariño a su hijo verdadero y con frialdad a la hijastra. Comprendió que su mente distorsionada se reflejaba en las piernecitas de su hijo verdadero, haciendo que éstas se arqueasen. Leyendo en el libro La verdad de la vida, la afirmación de que la mente de los padres se manifiesta en el hijo, notó que mantenía una actitud mental equivocada y tomó la decisión de corregirla. En Japón empleamos la palabra mamako, que es hijastro, y mamaja, que es la madrastra. El ideograma mamá tiene el sentido de suceder y en verdad debería pronunciarse mamako y mamajaja. Son expresiones populares. Las correctas son sujiko y sujijaja. En efecto, si después de la muerte de la madre de un niño viene otra mujer para sucederle, ella pasa a ser
Sujijaja, es decir, madre que da continuidad a la anterior. Podemos hacer una analogía con una rama injertada. Supongamos que un huracán hubiese destruido la parte superior del tronco de un árbol. Como la raíz continúa viva, se injerta una rama nueva en la parte que se conserva del tronco. Entonces la fuerza vital de la raíz pasa a actuar vigorosamente para vivificar la rama injertada. Por lo tanto, la vida que fluye en la rama injertada proviene de la raíz. Del mismo modo, cuando una mujer asume el lugar de la madre de un niño, sucediendo a la madre original, ella pasa a ser la madre verdadera, porque personifica la idea primordial de la madre. Cuando se comprende esta verdad, deja de existir la falsa figura llamada madrastra. Nosotros como experiencia tenemos cómo los árboles presentan la naturaleza, se injertan y se amarra bonito, lo ponen en una bolsa y comienza a germinar hojas. Miren, ¿ve? Qué bonita la comparación. Seisho Noye no considera nada como mero elemento material. Todo lo que se presenta como materia, inclusive el cuerpo carnal, lo vemos como manifestación de la idea primordial. Si una segunda mujer llega a un hogar donde permanece la idea primordial de la madre y asume el puesto de madre, ella se vuelve virtualmente la madre verdadera. La idea primordial posee vida. En la Biblia consta, en el principio existía el verbo, lo que significa que el verbo es la idea primordial. La rama injertada continúa viva porque recibe la vida de la raíz. La segunda madre existe y vive porque la idea primordial de la madre, que constituye la esencia, continúa presente en ella. La madre actual da continuidad a la anterior, personificando la idea primordial de la madre. Como vimos, la rama continúa creciendo porque pasa a fluir en ella la vida que proviene de la raíz del árbol que la recibió. Análogamente, cuando una segunda mamá llega a un hogar, la vida de la primera pasa a fluir en ella. Si consideramos únicamente la idea primordial que constituye la esencia tanto de la primera como la segunda madre, sin atenernos al aspecto físico de ella, comprendemos que ambas son continuaciones de la misma vida y expresiones de la misma idea primordial. Por lo tanto, para el niño la segunda madre también es madre verdadera y no madrastra. Y para esa madre, el hijo de su antecesora no es un hijastro, sino un hijo verdadero, porque ella lo ve en la calidad de sucesora de la vida de la otra. De esta manera, ella logrará amar al hijo dejado por la antecesora sin hacer ninguna distinción con su propio hijo. La madre cuyo hijo tenía piernas defectuosas comprendió esto al leer la verdad de la vida y a partir de entonces pasó a amar igualmente a los dos niños. Cuando la mente de la madre pasó a tratar igualmente el izquierdo y el derecho, es decir, la hijastra y el hijo verdadero, amando a ambos sin diferenciaciones, las piernas torcidas del hijo se enderezaron y él comenzó a caminar normalmente. En 1973 viajé por segunda vez a América del Norte, América Central y América del Sur, y realicé conferencias y seminarios en diversos lugares. Cuando desembarqué en el aeropuerto de Lima, en Perú, muchos reporteros de la prensa de aquel país se me acercaron y me preguntaron, dicen que usted hace milagros. ¿Cómo son estos milagros?, le dijeron al maestro Masaharu Taniguchi. Me hicieron esta pregunta porque un americano llamado Eugene Davis estuvo en Japón y como había presenciado los milagros que sucedían a los adeptos de Seisho Noye en los grandes seminarios y en los seminarios de entrenamiento espiritual, escribió el libro El hombre milagro de Japón y presentó Seisho Noye al mundo. Este libro llegó hasta Llana en África y también al Perú, en América del Sur. Los reporteros de radio, televisión y diarios de Perú leyeron el libro y ahí surgieron
los comentarios de que había llegado el hombre milagro de Japón. Les aclaré que los milagros ocurren cuando la persona comprende la verdad, escrita en la colección La Verdad de la Vida. Esto también está claro en este ejemplo en que las piernas arqueadas del niño se enderezaron cuando la madre leyó La Verdad de la Vida y comprendió la verdad. Cuando el hijo enferma, la mayoría de las madres de inmediato lo lleva al médico para que lo trate y medique. No obstante, la enfermedad del hijo generalmente es la manifestación de la mente de la madre. Dios con su providencia le advierte, observe cómo está su mente. Por eso, en el caso de que su hijo suyo esté enfermo, además de llevarlo al médico, sométase usted misma a un médico de la mente y solicite un diagnóstico de su estado mental. Si luego de recibir el diagnóstico usted corrige las equivocaciones que hay en su mente, el niño se curará. Este médico de la mente sería un orientador espiritual como los profesores de Seishonoye. Jesucristo enseñó, conoce la verdad y la verdad te volverá libre. Esto fue comprobado en el caso ya citado, en que las piernas arqueadas del hijo se curaron cuando la madre conoció la verdad y corrigió su modo de pensar. En la ocasión en que realicé un viaje doctrinario en Brasil, una señora brasileña manifestó su relato de experiencia, diciendo que gracias a Seishonoye se había liberado de un problema físico que la hacía vivir en angustia, exceso de pelo en todo el cuerpo. Al conocer la verdad comprendió que el hombre es hijo de Dios, que el amor cura todo, que la mente amorosa y alegre influye positivamente en tu cuerpo y perdonó a todas las personas, pasando a amarlas. Entonces los pelos superfluos desaparecieron y su piel se puso lisa y bonita. El hombre es hijo de Dios, un ser maravilloso, originalmente perfecto. Cuando la persona despierta esta verdad, desaparece de su vida todos los hechos y cosas desagradables, así como desaparecieron los pelos excesivos que afeaban la apariencia de esta dama. En la gran conferencia realizada en Brasil, una dama de ascendencia española relató lo siguiente. En cierta ocasión, ella recibió un aviso de que su madre, que vivía en España, estaba gravemente enferma. Entonces hizo una mentalización a distancia, procediendo de la siguiente forma. Coloco en el pecho la sutra sagrada lluvia néctar de la verdad. Mentalizo que su pecho era el pecho de la madre y reverenció concentradamente la imagen verdadera perfecta de hija de Dios. Días después, cuando ella llegó a España, su madre ya estaba totalmente curada. ¿Cómo podemos ver? La mentalización de la verdad trasciende el estado físico y llega a todos los lugares y salva a las personas. Así, los problemas de enfermedades se solucionan cuando la mente cambia, pero cuando el problema es el triángulo amoroso que atormenta a la esposa, es muy difícil de resolverse. A continuación, presento un caso de solución total y armoniosa de un triángulo amoroso. En la provincia de Gifu, en un lugar llamado Gujo, vivía un médico llamado Yamasaki. En el cuello de ese médico apareció un terrible tumor, popularmente llamado tumor cortacuello. No recuerdo el nombre científico de ese mal, pero su curación solo es posible mediante una cirugía muy delicada que puede ser fatal, pues existe el peligro de cortarse la aorta o algún nervio cuando se introduce el bisturí para extirparle el tumor. El doctor Yamasaki lo sabía, a pesar de que la cirugía era el único medio de curar esa enfermedad. Él no se sometió a ella por miedo a morir. Permaneció en cama soportando los dolores. Cierto día un amigo visitó al doctor Yamasaki y le entregó el libro La Verdad de la Vida, diciendo,
Lea este libro. Está escrito que el hombre es hijo de Dios y que la enfermedad no existe. Si tú lees este libro, te curarás de ese tumor. Como era médico, el doctor Yamazaki no creyó que una enfermedad que necesitaba cirugía pudiese curarse apenas con la lectura de un libro. Se rehusó terminantemente a leer esta obra y la dejó de lado, contrariado con la afirmación absurda de que era posible curar enfermedades con la lectura de un libro. Creyó que si eso fuese verdad, no sería necesario la facultad de medicina, hospitales médicos ni medicamentos. En tanto, cuando el dolor se intensificó, decidió leer la referida obra y ver lo que estaba escrito en ella, solo para intentar olvidar un poco su sufrimiento. Al comenzar a leer La verdad de la vida, el doctor Yamazaki no logró interrumpir la lectura. Tal era la fuerza que sentía en las palabras allá escritas. Así estaba leyendo el libro, echado en la cama del primer piso, cuando un paciente subió las escaleras y viendo el tumor hinchado y rojo, el doctor Yamazaki le dijo: parece que su cuello está bastante adolorido, pero yo también estoy enfermo y quería que usted me recetase un buen medicamento. Le voy a decir los síntomas que tengo. No es necesario que me examine. En ese momento, el doctor Yamazaki notó que mientras estaba absorto en la lectura del libro, La verdad de la vida, había olvidado el dolor y no sentía nada. El trecho que leía decía: el cuerpo carnal es materia, así como esta mesa. Aunque alguien le haga un corte a la mesa con una navaja o le clave agujas, ella no siente ningún dolor. De igual manera, el cuerpo carnal en sí no siente dolor. Si la persona siente dolor, es su mente que duele. El dolor mental se refleja en tu cuerpo y hace que la persona sienta que le duele. Mientras el doctor Yamazaki leía este trecho, los dolores de su cuerpo habían desaparecido. Pero cuando súbitamente apareció el otro paciente, le dijo: parece que tu cuello está muy adolorido. Volvió a sentir fuertes dolores. El doctor Yamazaki continuó leyendo el libro La verdad de la vida. Lo que está escrito aquí no es mentira. El dolor está en mi mente. Entonces, ¿qué dolor mental originó este tumor en mi cuello? Pensando de esta forma, analizó su propia actitud mental y descubrió que la causa de la aparición del tumor: él mantenía relaciones amorosas con una bella joven de aproximadamente 20 años, quien le dio un hijo. Como la muchachita era demasiado jovencita, no estaba en condiciones de registrar al niño en su nombre. Tampoco él quería asumir la paternidad, pues temía que su esposa se llegase a enterar de este caso. Como no tenía otra salida, el doctor Yamazaki registró a la niña como hija de una pareja que no tenía nada que ver con la situación. Este delito llegó a la justicia y se le procesó por violación a la ley del registro familiar. La prensa dio a conocer este hecho y así se enteró su esposa y la sociedad. La situación del doctor Yamazaki se volvió tan crítica que él se sintió atrapado y completamente inmovilizado. Esta fue la causa mental de la aparición de este tumor, popularmente conocido como tumor cortacuello, que realmente impide al paciente voltear la cabeza. La relación amorosa con la joven ya duraba 3 años y sus raíces eran bien profundas. Ese estado mental de apego se manifestó en forma de tumor, cuya raíz solo podría extirparse mediante una cirugía. Tal era la profundidad de ella. El doctor Yamazaki percibió que el dolor físico que sufría era la materialización de su mente atrapada e inmovilizada. ¿Cómo solucionar este problema? Intentando encontrar la respuesta, él continuó leyendo La verdad de la vida. Al llegar al capítulo en que constan explicaciones sobre
Kojiki, que es el libro de la mitología de Japón, leyó que un dios único se dividió en dios Izanagi y diosa Izanami, que juntos realizaron la obra de creación. Ellos simbolizan a los cónyuges que, a pesar de ser dos personas distintas, originalmente son un solo ser. Entonces comprendió que el verdadero matrimonio es la unión perfecta de dos personas y que si aparece otra y forma un triángulo amoroso, esta última no pasará de una impostora, alguien cuya identidad no es verdadera. En el libro La verdad de la vida, el doctor Yamazaki leyó explicaciones sobre el modo de practicar la meditación Shinsokan y comprendió que ella consiste básicamente en negar lo que no existe originalmente y afirmar con convicción que existe apenas aquello que Dios creó. El doctor Yamazaki ya le había dicho al amante que quería dejarla por haber comprendido que es inmoral tener otra mujer, pero ante la amenaza de suicidio de ella continuaba manteniendo su relación. Siguiendo las explicaciones de cómo hacer la meditación Shinsokan, se colocó en la posición recomendada, juntó las palmas de las manos delante del rostro y visualizando la imagen de la joven evocó su nombre y mentalizó repetidas veces: Dios creó un hombre eterno y una mujer eterna que se unieron y se volvieron cónyuges, manifestando así la imagen verdadera de un solo ser original. En efecto, solo esta realidad existe, y la tercera punta de un triángulo amoroso, como Dios no la creó, es una existencia falsa. Lo que es falso desaparece. No hay otra alternativa sino desaparecer. Únicamente la pareja original existe de verdad. Cuando la persona mentaliza con firmeza que solamente existen las situaciones que Dios creó, todas las infelicidades desaparecen, inclusive los triángulos amorosos y males físicos. El doctor Yamazaki practicó la meditación Shinsokan y mentalizó las palabras citadas con mucha convicción durante 3 días. Al tercer día logró alcanzar un estado de concentración mental tan profunda que sintió que la oración estaba en vías de concretizarse. Al día siguiente, él recibió una carta del amante con el siguiente tenor: hasta ahora hemos mantenido una relación impura, pero no puedo vivir así toda la vida. Recibí una propuesta de matrimonio y creo que llegó el momento de poner fin a nuestra relación. Te pido que me perdones, pues deseo separarme de ti. Cuando el doctor Yamazaki mentalizó firmemente que los cónyuges son un solo ser, que ellos forman la pareja verdadera, siendo falsa cualquier otra elección de pareja, que todo lo que es falso solo tiene que desaparecer, y negó la existencia de la otra, la falsa relación se deshizo por sí sola, y la joven manifestó espontáneamente el deseo de separarse de él y casarse con otra persona. Así terminó este triángulo amoroso. Muchas gracias. Muchas gracias. Al inicio, las que recién se han conectado, al inicio yo les había dicho que si han leído la Sutra Sagrada, la ilusión, y te dice: creer como existente lo que no existe, en esto consiste tu ilusión. La ilusión es el desconocimiento de la verdad. Lo opuesto al desconocimiento es el conocimiento. Hoy día les he expresado esta información maravillosa con testimonios verídicos. Y también, si ustedes lo aceptan, lo llevan al conocimiento y entran. Y dejan ya de estar teniendo expresiones tan distorsionadas del prójimo y comenzar solamente a agradecer y bendecir. Cuando no se manifiestan las curas de su parte fisiológica, de la parte física de su cuerpo, es porque todavía hay una resistencia de humildad y docilidad hacia reconocer que hemos tenido emociones de ira, cólera, resentimientos, de haber visto al prójimo como algo malo.
y creer que nosotros somos los más puros, los intocables, ¿no? Entonces se tocó, la parte del cuerpo se ha manifestado por estas emociones guardadas. Cuando uno es dócil, muy dócil y muy respetuoso hacia uno mismo, uno comienza a hacer oración de perdón, como hizo este profesor, ¿no? Comenzó a hacer su meditación, pero a conciencia. Cuando uno lo hace a conciencia cada segundo de la vida, como lo que le decía en la mañana a la joven que nos ayuda tomando desayuno. Tú me dices que yo cocino rico, pero yo te puedo dar la receta tal como preparo. Y de repente te dicen, no me salió igual. Y comienzas de repente a pensar que no te he dado la receta bien. Y no es así. Cuando tú haces todas las cosas con mucho amor, con mucha entrega, con mucho corazón, todo te va a salir bien en la vida. Entonces entra mucha paz a tu mente. Entonces, amiguita, eso es el contenido de este tema sorprendente que es la misteriosa fuerza del subconsciente, donde ha entrado muchas verdades. Lo vamos a subir al YouTube, este tema, para los que los quieran escuchar. Ahora, antes de empezar a silenciarme yo y a escuchar a cada una, yo les agradecería, desde que se han empezado a conectar, les he pedido algo muy, muy hermoso, que es si me pueden dar su fecha. Ya me lo dio Malena, Elsa, Isabel, Marta, Gladys, Carmen, Celi. Celi, ¿me puedes dar tu mes de nacimiento y tu día, Celi, por favor? Margarita Velázquez también, te agradecería. Ay, ya, señora Marguita, buen día. Buen día a todos, muchas gracias. Sí, es 1 de abril. Oh, mira, sí, pues, 1 de abril. Sí, gracias, Celi. Sí. Ahorita comentamos el tema, ¿sí? Muchas También, gracias. gracias. También Margarita Velázquez. Hola amiga, buenas tardes. Sí, Margarita. me disculpando el ingreso un poco tarde, pero sí escuché algo y sí, sí está interesante. Bueno, mi fecha es el 5 de junio. Ya, casi, ya. Gracias, Margarita. Ahora sí me silencio, voy tomando agüita y por favor pueden abrir su micro cada una quisiéramos porque ayuda mucho al grupo cuando ustedes se expresan, ¿sí? Si tienen testimonios, qué les pareció, sintieron algo fuerte en todo este tema, las escucho totalmente. Isabel, Martita, Gladys, Carmencita, Celi, María Elena, Marguita, por favor, ¿sí? Pueden ir abriendo o cualquier preguntita pueden abrir, porque el tema de las manifestaciones es muy extenso, pero ya tomamos este temita y para la próxima va a haber otro tema para que nos ayude a despertar y no estemos en búsqueda de otras cosas, sino vayamos directo a la sanación de nuestra mente. Acuérdense mucho que no deberíamos de reencarnar cuando el consciente despierta rápido y vamos al subconsciente. Cuando en el momento de ahora perdonemos todas las cosas del cielo y de la tierra. Por eso está la oración que nos enseñan en la sutra, la reconciliación de los 7 candelabros, a las empleadas, a todo. Cuando hay una conciencia que cada palabra leída de ese tema, de esa revelación llegue a nuestra conciencia, vamos a tener amor a todo, un amor inmenso a todo. Entonces ya no necesitamos estar reencarnando o estar sufriendo, padeciendo de cosas y no vamos a traer lo negativo. Así que las escucho, ¿sí? Elcita, si deseas, puedes escribir. Isabelín, ¿qué te pareció? ¿Te ha servido? Martitas, ¿les ha servido? Gladys, Carmencita. Sí, Isabel, te escuchamos.
Bueno, prima, buenas tardes con todos. Sí, el tema muy interesante y la verdad estaba muy concentrada porque es cierto, a veces las reacciones que tenemos a las cosas, bueno, sin haber tenido conocimiento de esta charla, uno se sugestiona mucho, ¿no? O sea, reacciona bien rápido a lo que es de repente en unas situaciones más presenta miedo y a veces uno no sabe ni cómo reaccionar, se queda estática. O en los casos de algún episodio donde más puede la cólera que saber reaccionar, ¿no? O sea, pero a veces uno se preguntaba cómo poder hacer eso de agradecer ante la situación que se nos presenta, ¿no? O sea, creo que si antes de pertenecer a este grupo era muy difícil, por eso uno trata de que poco a poco se vaya quedando lo que escuchamos en las charlas, ¿no? Que es muy bueno aprender cosas nuevas, pero la verdad que yo creo que todavía la tengo difícil, será cosa de aprender un poco más a saber reaccionar ante diferentes situaciones. Está en mí cambiar la historia. Está en mí retar mis expectativas. Está en mí marcar la diferencia. Isabelita, gracias por tu aporte que ayuda a todo el grupo. Mira, Isabelita, cuando comenzaron nuestra mente a separarse con el papá de mis hijos, la vida no me permitió ahondarme fuerte. Y una de las amiguitas que se encuentra presente, Margarita Velázquez, como psicóloga, como profesión, me dijo algo que caló fuerte en mi interior. No analices, Margarita, no analices. Y yo le hice caso, porque yo necesitaba escuchar muchas cosas que mi iglesia no me dio. Yo viajé a Ica y hablé con el sacerdote. Y el sacerdote me decía, tienes que aceptar. Y decía, no es la escuela acá la que me va a ayudar a elevar mi espíritu, porque tenía un rol que cumplir como mamá, no solamente como pareja, como hermana, también como hermana espiritual. No tenía que irme de este mundo, tenía que cumplir el rol para la cual había pedido venir, que es servir, sentarme, transmitirles estas bondades maravillosas. Entonces, cuando pasa eso, ¿qué me dio la vida? Me dio libros. Y uno de los libros fue a través de una cuñada que me regaló el libro de metafísica. Y comencé a leerlo. No era muy lectora yo. Entonces comencé a leer ese libro maravilloso y era sorprendente. ¿Por qué? Porque no solamente era leerlo, Isabel, era practicarlo. Y comencé a practicar, no noticias, no información, no compra de periódicos, no escuchar las letras de las canciones. Y comencé a comprar CDs clásicos, sin letras, los valses en música, quitando las palabras, las letras de las canciones. Y después dejar de comprar periódico. Y en una de ellas decía, las noticias vienen a mí cuando las necesito. Cuando mi hija iba a entrar a la universidad, pero ella no necesitaba hacer el concurso de admisión, no entraba porque ella estaba en el tercio estudiantil. Sus calificaciones eran bien altas y solamente era entrevista. Y parecía que tenía que entrar, ella quería entrar a la Pacífico, pero era muy lejos, tenía que llevarla y traerla, era bien lejos con el tránsito. Y se presentaba en la UPC, y en la UPC era bien cerquita la casa donde vivía. Ella podía ir hasta caminando, venir caminando. Entonces, cuando en eso hice una meditación con ella para que esté segura y que su yo personal decida en cuál era la mejor universidad. Y su subconsciente dijo la UPC, porque era más personalizado. Entonces yo, cuando la llevo para que dé su entrevista,
Ella la recojo todo y ella con un rostro así, un poquito bajo, me dijo, le pregunté, ¿y qué tal? Y me dijo, no ingresé. Me sentí tan culpable, Isabel. Yo decía, por mi ego, de repente ha sido mi ego, por haber escuchado. Comencé a refunfuñar conmigo mismo, pero ahí decía, las noticias vienen a mí cuando las necesito. Y en eso mi hija, ¿qué expresión habrá tenido? Que empieza a sonreír y me dice, ya entré, mamá, ya entré. ¿Te acuerdas? Y me empieza a explicar, ya entré. ¿Te acuerdas, mamá, que el domingo que estuvimos en la misa, porque íbamos a la misa en la noche con el padre Pablo? ¿Te acuerdas la misa que encontramos a la familia Benavides? Ellos vivían por el Agustino y por no perder la misa se habían ido por San Borja a ver a la suegra y para no perder la misa se fueron a la parroquia del Consuelo y ahí nos encontramos. Hablaba yo con ellos mientras mi hija hablaba con su amiga que ya había dado su examen, su entrevista en la Pacífico. Entonces comienza a decir mami que ella por algo fueron a la iglesia. Ella decía que ya le habían tomado la entrevista y había aprobado. Y Susan le decía, pero yo no leo noticias. ¿Y de qué preguntan? De las noticias, dijo, de la actualidad. Y le dice, yo no veo noticias, no compro periódico y ahora, entonces te voy a contar, Susan le dijo. Y mi hija es una grabadora, comienza a explicarle, y así ella cuando va a dar su entrevista entró, porque todo lo que le había dicho la amiguita, le preguntaron. Entonces era sorprendente y sí había entrado. ¿Qué significa lo que te estoy diciendo, Isabel? No importa si es difícil la situación, la misma mente lo hace difícil cuando uno no está teniendo docilidad para asimilar las cosas. A mí me decían agradece, como es metafísica, no noticias, no esto, y yo al pie de la letra lo sigo. También el número 7, comencé a estudiar el número 7 que leí en la metafísica y compré una tinca y me saqué 35 soles por dudar. Nunca me había sacado nada. Y me sacó una tinca de 35 soles. Y ahí compré pasteles para mis hijos, ¿no? Entonces, mi vida ha sido así. Me dijeron, hay que perdonar al esposo, mucha oración de perdón, y seguí haciendo la oración de perdón. Y es gracias a lo que me dijo mi amiguita, no analices. Cuando nosotros analizamos hasta la enfermedad, las dolencias, analizamos el comportamiento de una persona, de otra persona, nos es difícil a veces soltar, Isabel, pero cuando la mente se vuelve como un niño dócil, obediente, voy a probarlo como una receta. Si me sale mal, volveré a hacerlo en otro día y va a salir un pastel delicioso. Así fue mi percepción de la vida. ¿Y por qué? Porque decía, no, mis hijos pueden odiar a su padre y mis hijos no pueden odiar a su padre. No los he traído a esta vida para que odien. No, no, no. ¿Qué me vas a decir tu padre cuando yo te los entrego? ¿Así me devuelves mis talentos? Odiando, resentidos, con cólera. No, ellos no tengo que devolverte los hermosos como porque son tus hijos que me los diste a cuidar. Así yo veía ya la diferencia de mi vida. No veía que me pertenecían, sino todo le pertenece a Dios y todo lo que Dios nos da es puro, es lleno de amor. Así fue la conversión de mis días y me pone en el lugar que estamos. Isabel, no es difícil, no analices nada, haz, mira tu cólera, repite 3 veces cólera, 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 escribe, golpea lo que quieres golpear, pero ya no te lastimes ni lastimes externamente a los demás. Lee la verdad de la vida. En Google sale a veces, busca el audiolibro de la verdad de la vida y comienza a escuchar los audios. Comienza a hacer eso y vas a ver una vida totalmente diferente. Gracias, Isabel, por la participación. Tú, Martita, Gracias, Bruno. Gladys, Carmencita, Celi. Las escucho, ¿sí? Hola.
Hola, Carmen. Hola, Margarita. Sí, sí, la clase está linda, pero lo que pasa es que a veces no practicamos. Y yo creo que ahí está aquí del asunto, ¿no? Practicar porque nos olvidamos y caemos y tenemos que volver a practicar, ¿no? Por ejemplo, esa palabra esa frase que dijiste, pule mi alma con lija gruesa, no solo en mi caso no para la suegra, sino para otra familia, ¿no? Entonces, una frase muy linda, ¿no? Porque hace que nos demos cuenta que que la vida que Dios, ¿no? Nos está enseñando algo, que quiere que aprendamos, ¿no? Entonces, la práctica es fundamental en todo, ¿no? La práctica, si no practicamos, no, no podemos avanzar como queremos, ¿no? Me encantó la charla y ya las extrañaba. Carmencita linda, si esta charla te encantó, si esta charla lo has llevado a tu psiquis, entonces solamente existe eso. Ya no insiste de que no se practica, que a veces mañana más tarde la gente así, es analizar. Quédate con lo que ahora has escuchado y como que la conciencia ha ido despertando. Yo les sugiero que lean Ilusión. No lo recen, sino lo lean. Y recuerden mucho que llevar al conocimiento les abre totalmente, porque hay desconocimiento de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que cada uno de nosotros somos maravillosos, hijos de Dios sagrados. Y como lo reconocemos en nosotros, también está en el otro. Por más, como lo que les expresé en la charla anterior, el asesino no asesina por maldad, sino porque tiene muchas ideas de causas. Yo tengo la idea que no practico. Yo tengo la idea de que a veces censuro. Yo tengo la idea que critico mucho. Es una idea que se hace causa. Mañana va a tener que tener eso, efectos. Y no lo llevemos a la causa, sino que los efectos sean maravillosos. Entonces hay que tener, a veces en el pensamiento estamos haciendo un futuro un poco caótico y difícil. Hoy día es maravilloso. Hoy día, si te ha gustado la charla, qué hermosa charla. Voy a seguir escuchando, voy a seguir. Por eso les decía, apunten también, apunten. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Escriban la sutra compren usen una ropa de cama blanco y escriban la sutra ahí. Envuélvanse del amor de la verdad. Hagan todo esa secuela maravillosa y van a ver el despertar único. Empiecen a elogiar. Yo no hacía, siempre en Seicho Noye decía un cuaderno de elogio para los hijos. Yo no compré, no escribía para mis hijos, yo lo hacía. Yo les he mencionado hasta para llevarles el desayuno cuando ellos estaban estudiando. Los dejaba que durmieran un poco más y yo les subía el desayuno, pero al subirle su desayuno, yo los elogiaba un montón. Para mí era una reverencia. Entonces yo ahí practicaba. Si me hacía difícil, de repente más tiempo escribir, comprar esto, que sentarme, no, lo hacía rápido. Como metafísica lo hacía rápido. Pero si yo, qué bonito suena, y lo dejo ahí y no practico, lógicamente los resultados no van a ser maravillosos, ¿no? Que después sí, pero va a ser con mucho sufrimiento, muchos miedos. Así que entremos al hoy. No nos empecemos a pegar nosotros mismos, ¿no? Hoy día ha sido maravilloso, hoy día voy a practicar lo que he escuchado. Por eso hablaban de la parte conyugal. Por eso hay que recordar cómo hemos tenido pensamientos y palabras contra los suegros, ¿no? Y empezar a hacer oración de perdón, porque esos pensamientos están cargados ya en nuestros frutos. Hemos hablado mal de los papás de la pareja. Entonces, ¿quién carga eso? Los hijos. Entonces, a veces hay comportamiento en los hijos que decimos igualito a su abuelo, igualita a su abuela.
y sucede lo que tiene que suceder. Así que muchísimas gracias, Carmencita. Celi, Margarita Velázquez, Gladys, Martita. Gracias, Margarita. Gracias a ti, Carmencita. Margis, Gladys. mira, Sí. es cierto, está la charla hermosa, de verdad. Me ha calado mucho el solamente de saber que la ilusión es creer que existe lo que no existe. Es lo que siempre nosotros, es lo primero que se nos viene a la mente ante cada situación que tenemos. Nos ilusionamos por decir si estamos enfermos y estamos en plenos exámenes y todo, ya estamos pensando lo peor. Siempre es lo mismo. Siempre es el pensar el futuro, como se dice, ¿no? Y no pensamos en el momento. Entonces yo creo de que en practicar, en poner en práctica lo que escuchamos, creo que es lo primordial. Pensar en lo que es real, en que somos hijos maravillosos de Dios. Eso a mí me ha ayudado bastante para tratar de salir de mi enfermedad. El creer de que si Dios me hizo perfecta, pues yo estoy perfecta. Entonces ya me ha ayudado bastante esas charlas, te agradezco bastante de antemano y espero seguir avanzando con todo esto. Gracias, gracias, Gladysita, muchísimas gracias, bendiciones, gracias. ¿Alguien más? Margarita, Martita. ¿Alguien más? María Elena, ¿ayudó? Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes. Un gran programa. He extrañado bastante este programa. La semana pasada no pude entrar, estuve de viaje, pero sé que es muy, muy gratificante para todos, que nos ayuda mucho. Cuando yo te consulté del caso de la sobrina que estaba muy mal, me mandaste un mensaje de ahí, como que me diste un sacudón también y empecé a leer la sutra nuevamente, a meditar, visualizarla a ella sana y perfecta, porque ella llegó a enfermar, le dio la enfermedad de Guillain-Barré y estuvo 3 meses internada. Y ahorita sigue entubada con su cuellito, que está con traqueotomía, pero ya está libre de peligro, está recuperándose en su casa. Ella vivía acá conmigo, ya se fue de viaje. Bueno, ya a ella también le comparto y justo esta grabación de esto lo voy a mandar a ella. Ella probablemente le pida solicitud para que pueda recibir también mensajes. Y pedí consejos también al profesor Villatriz. Y gracias a Dios que todo eso nos fue ayudando. Empezamos, mientras ella salía del hospital, empezamos a meditar, a hacer la meditación. Y el profesor Hernán nos guiaba cómo hacerlo por WhatsApp. Y agradezco mucho toda esta enseñanza, que es muy, muy buena. Esa es mi aportación, Margarita, y hoy día he entendido muchas cosas también. Sé que toda esa situación de tristeza, de dolor, me afectó muchísimo a mí también. Y ahora entiendo por qué. Y tengo que seguir más fuerte meditando y leyendo los libros, pues, ¿no? Que algunos libros yo logro comprármelas. Muchas gracias. Gracias, Martita. Mira, inclusive hasta la meditación, el perdón, si se hace a conciencia totalmente, ya no necesitas repetir las cosas, hasta la meditación, porque la meditación es la contemplación. Si comienzas a contemplar lo perfecto y maravilloso que es la creación, todo comienzas a ver un mundo perfecto en tu mente. A pesar de que de repente el mundo externo esté totalmente incoherente, lleno de muchas vicisitudes, pero tu mundo mental ya es diferente. Entonces, en eso se hace la contemplación. Contemplar es ver, inclusive lo invisible se hace visible. Y vas a ver
los regalos maravillosos de la vida. Pero para contemplar hay que volverse como un niño puro. La mente tiene que tener pureza, sin análisis, sin ver quién nos hizo daño, quién esto, porque nadie nos dañó. Que las enfermedades es producto de que mi miedo ha sido tan fuerte que me provoco yo físicamente más daño, ¿no? Como que he pecado, que es la forma de desactivar esos pecados contra mí y contra el prójimo, ¿no? Estoy faltándole a la iglesia. Entonces, es bueno a veces contemplar maravillosamente. Yo te digo, cuando yo aprendí con el libro Tú puedes curarte a ti mismo, también de Seisho Oye, tenía mi cuñada que ella tenía el libro original, porque su papá y ella pertenecían a Mahikari, y su papá hacía sanaciones con sus manos, todo, ¿no? Entonces me prestó el libro y yo, uy, sorprendida con el libro, y le saqué fotocopia, pero ella quería el original, lógicamente era de ella, saqué la fotocopia, se lo devolví, pero comencé a leerlo, no se imaginan cómo yo leía La verdad de la vida. Y era estar en una contemplación de todo lo escrito ahí. Y eso a veces lo dejamos pasar, pero yo no quería dejarlo pasar. Yo quería introducir todas esas verdades en mi mente. Por eso me acuerdo de ciertas cosas, de ciertos temas. Y cuando comienzo a ver mi vida, se me presenta en una de las conferencias de allá de Surco, cuando se daba, una amiguita había traído a una amiga que era esposa de fiscal, que yo les he comentado, esposa de fiscal que había venido ya con un cáncer que le habían operado, vino con un turbante. Y después se le manifiesta el cáncer, escuchaba unas charlas, todo, pero como tenemos esas expresiones que decimos es difícil, es duro, ay, no, tengo cólera, tengo miedo, se pone muy duro el entendimiento. Entonces ella manifiesta otro cáncer fuerte, ¿no? Entonces mi amiguita, la que asistía, me dice, Yolita está con cáncer, ya la han desahuciado. ¿Quieres acompañarme a ir a verla? Como estaba en la clínica de neoplásticas, la fui a ver después de la charla, la fui a ver, la acompañé. Y yo tenía acá grabado lo que había leído el día anterior, Tú puedes curarte a ti mismo. Entonces cuando entramos, recitamos la sutra y estaba postrada en cama, tenía los labios llenos de llagas, de costra, como si hubiera tenido llagas, hinchada los labios con costra, hinchada la carita, con una fiebre alta, las manos estaban como bolsas y estaba desahuciada. El esposo ya estaba comprando todo lo necesario para enterrarla, para lo que sucede en cualquier momento. Entonces, yo con unas amiguitas, que eran dos más, comenzamos a leerle la sutra y yo no sé por qué usaba mucho la energía de mis manos y comenzaba a pasar mis manos así en su cuerpo, pero sin tocarla, ¿no? Y yo sentía mucho calor en las palmas de las manos y la sutra. Entonces, en ese momento ella despierta y mi amiga muy respetuosa le dice, ¿quiere que te sigamos leyendo la sutra? Y yo en mi mente cuestioné, decía, pero ¿por qué le preguntas si la sutra no le va a hacer daño? Decía en mi mente sin expresarlo. Y ella dijo, sí, mira, aquí está Margarita. Hola, Margarita, me dice, y vuelve a quedarse dormida y seguíamos porque ella nos consintió que siguiéramos, ¿no? Entonces seguía rezándole toda la sutra, todo, y en ese momento me acerco y le comienzo a hablar al oído, lo mismo que había leído en el libro. Y comienzo yo a decirle las cosas que tenía que decirle, tú eres hija de Dios, eres saludable, perdona a tu padre, a tu madre, a tu esposo, perdona a tus hijos, perdónate a ti, agradece a tu padre, a tu madre, agradece. Te dice mucho que cuando una persona, aún así con Alzheimer, con Parkinson, un niño que esté manifestando algo, si le dices al oído la verdad, ellos automáticamente despiertan. Entonces, yo lo hice, comencé varias veces, le hablé al oído, y cuando salgo mi amiga, ya terminamos, mi amiga me ve en el ascensor y me dice, qué bonita sonrisa, y yo también seguía con mi mente, decía,
¿Cómo me puede decir sonrisa si estamos aquí en este hospital y estamos viendo tantos pacientes? Pero yo sonreía y no me daba cuenta. Entonces, cuando en eso he llegado a la casa y me he arrodillado ante el altar que tenía, pidiéndole por ella, ¿no? Entonces, una amiguita que hacíamos canalizaciones me dijo, ella va a venir, ella va a salir de esto, va a venir y tú te vas a enterar por la boca de ella. No lo podía creer porque ya estaba sentenciada, todo se estaba comprando. Pero las cosas de Dios son las cosas de Dios y el despertar de la verdad. Hasta que ella vino a la casa, tocó el timbre y me empezó a contar que dice de ella no se acordaba de que ya había ido. Pero sí dice que después comenzó a quitarse la fiebre que tenía, desapareció la fiebre. Y por ahí al día siguiente se presenta una doctora y le dice, y se acerca a ella, yo tengo un tratamiento, pero es bien doloroso, ¿quiere que lo haga? Claro que sí, le dijo ella, le aceptó, pero era muy dolorosa, decía, muy dolorosa. Le comenzó a refregar sábila en su garganta. Ya Elcita, gracias a ti. En su garganta y ella comienza a arrojar, dice, coágulo de sangre. Y al día o a los 2 días le dan de alta. Ella aparece en su casa, el esposo muy sorprendido. Ya pasa el tiempo, todo, al año vuelve a darle otro cáncer, pero ya más fuerte. Y ella me dice, ¿sabe por qué me ha vuelto el cáncer? Porque he vuelto a no perdonarlo. Porque el esposo tenía un amante y quería casarse, por eso habría preparado todo rápido. Y ella no aceptó. En lugar de desapegarse y darle carta libre, comenzó de repente a analizar, ¿no? ¿Cómo es posible? Yo estaba así, y que su hijo como que sentía que un bueno para nada, no avanzaba. Y volvió a darle el cáncer y ahí nomás ya terminó su pasaje en esta vida. Como el cáncer, y ella misma lo dijo, he vuelto a no perdonar, he vuelto a recordar. Así que hay esa experiencia, miren, ¿ve? Que ojalá les sirva estos relatos, ¿no? Muchísimas gracias. Margarita, muchas gracias. Elcita, muchas gracias. Comiencen a trabajar la mente en oración, en ustedes mismos, expresiones. No vean que la vida es difícil, es maravillosa. Y si se presenta una densidad fuera de ustedes, acuérdense que todo es espejo, eso lo dice Carl Jung, ¿no? Si hay alguien que tiene cólera hacia nosotros o de repente nos mete en carro, agradezcan porque todo es espejo. Agradezcan siempre 10,000 veces, agradezcan todo lo necesario para empezar a liberar también la densidad del planeta, ¿no? Así que muchísimas gracias por el día de hoy, que les haya servido, que les haya ayudado. Muchas gracias, Elcita, Isabel, Martita, Gladys, Carmencita, Celi, Margarita. Gracias a tu prima. Muchas Gracias por los consejos. Muchísimas gracias, bendiciones, que tengan un fin de semana muy maravilloso, ¿no? Gracias, Margarita. De igual manera, feliz día para todos. Saludos, bendiciones, especialmente a tu mamita, Margarita. Muchas gracias. Siempre es oportuno y sabiduría escucharte. Bendiciones, Margarita. Hasta pronto. Muchas gracias, Margarita. Margarita, muchas gracias por todo. Estoy manejando, por eso no he podido hablar. Ok, hablamos. Muchas gracias, María Elena. Gracias.